Y creo que el ser humano aprende más haciéndose preguntas que teniendo respuestas. Y en eso las víctimas que han construido el parque han sido muy inteligentes. Bien, claramente hay unas muy buenas intenciones de crear este espacio, un parque monumento, con todas esas partes claves que la misma comunidad quiere rescatar y proponer para estos procesos de memoria. La buena intención está, pero también hay otras tensiones alrededor del monumento que nos cuentas dentro del libro. Personas que claramente dicen esto es muy valioso, pero también hay otras personas que dicen eso solamente es para malgastar los dineros que nos llegan o que están en la comunidad, o lo que acabas de decir también, de pronto dentro del monumento se están haciendo unos reconocimientos que el Estado no ha querido reconocer, como la cantidad de víctimas, súper importante. Cuéntanos sobre esas tensiones. ¿Qué pasa ahí? Hay buenas intenciones, pero también abajo hay otras cosas. Diego, ahí entra una cosa importante y es, bueno, y creo que también, pues para algo me sirvió la maestría y es entender el patrimonio cultural. Y entender esto bajo las lógicas del patrimonio cultural me permite entender varias cosas. ¿Por qué? Porque si yo me voy por el lado pasional, como demócrata, ¿sí? Voy a entender que todo lo que hizo el Estado y lo que sigue haciendo el Estado en no reconocer las víctimas y demorar tanto los procesos, pues me genera una indignación terrible que como investigador también tenemos el derecho a indignarnos, ¿no? Pues porque a la final no somos ajenos a que las comunidades que investigamos nos generen sensibilidades, ¿sí? Y nos generen motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y el patrimonio cultural que me permite entender que la cultura es dinámica. Y ese es el primer elemento que creo que es transversal para entender el lugar desde el patrimonio y desde la cultura. Y al ser dinámico, pues me permite comprender que no todo el mundo mira las cosas desde la misma manera o desde la misma óptica. Y eso no está mal. ¿Sí? Creo que eso no está mal y creo que eso también es parte de lo que somos como sociedad. ¿Sí? Y vuelvo y digo, o sea, me puedo ir por el lado, pues digamos, eh, de indignación y demás, o me voy por el lado de análisis y comprendo desde dónde se construyen esas otras posturas. Y claro, esas otras posturas se construyen desde personas que tampoco han sido reparadas de ninguna manera. Y dicen, en las condiciones que yo vivo actualmente, lo que se invirtió en el parque, que no fue mucho, el Estado no es callado mucho y ahí entra un elemento importante y es el trabajo comunitario, porque la mayor parte de la construcción del lugar se ha logrado a través de becas, donaciones, proyectos que se sacan a nivel internacional y que al ser reconocido esto a nivel internacional genera un eco donde dicen lo que ustedes están haciendo está bien. Y se ha ganado premios incluso a nivel internacional por el proceso, ¿sí? Y por el resultado del proceso. Entonces, claro, la persona que no ha sido reparada y que no está o no ha sido o no es allegada al parque, pues siente que el Estado le ha fallado, pero no le ha fallado el parque, le ha fallado el Estado, ¿sí? Y ahí es donde uno comienza a desmenuzar con pinzas, a separar con pinzas y a entender, digamos, las diferentes motivaciones y entender precisamente que desde la cultura no podemos homogenizar el mundo, ¿sí? No podemos volver una única visión porque pues estaríamos siendo por un lado muy conservadores, pero por otro lado estaríamos siendo estáticos, estaríamos volviendo estático el mundo. Y entonces las nuevas generaciones, si no quieren apropiarse del lugar, pues están en su derecho de no hacerlo, ¿sí? Porque mal haríamos en imponer realidades, mundos objetivizados y pensados en otras épocas, bajo otras dinámicas, y decir es que tú tienes que pensar que este es tu libertador, ¿sí? Es que tú tienes que pensar que este es tu ejemplo a seguir
cuando nosotros nos construimos en diferentes o con diferentes maneras de ver el mundo. Hay otros patrimonios que entran a ser o a primar o a tener más importancia y que tienen que ver, por ejemplo, con el patrimonio asociado a la cultura cafetera. Digamos, este es parte, digamos, de estos territorios que han sido declarados como patrimonio cultural asociado a la cultura del café. Y entiendo a eso también porque lo entiendo desde afuera y desde adentro, incluso también un poco, porque a veces vender cosas asociadas a la muerte no es fácil. O sea, hay que también hacer eso con pinzas, ¿sí? Y me explico, ¿sí? O sea, ¿en qué momento logramos que la violencia pase a un segundo plano, a un otro plano? Creo que ahí es importante la justicia y la reparación. O sea, si hay justicia y reparación total, creo que el monumento cumple su función y está dispuesto a pasar a otro nivel, a volverse una escuela, a volverse un centro de arte, a volverse, o se puede volver cualquier cosa. Pero mientras eso no suceda, ¿sí? El parque está haciendo ahí ruido porque el Estado no se ha responsabilizado por todas las víctimas y porque las ayudas no han llegado a todos lados. Entonces, claro, ahí está la tensión de aquellos que dicen, pues es más importante mostrar el café que la muerte, ¿sí? Pero la muerte tiene que seguir haciendo eco hasta que no exista un espacio de reparación real y de justicia real y que las víctimas se sientan reparadas. Muchas víctimas, familiares de víctimas, han muerto esperando esa tan anhelada reparación que no ha llegado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues el parque sigue haciendo ruido. Creo que la palabra ruido, que lo usa Vendas, me parece que enmarca totalmente estos procesos y se hace ruido. ¿Por qué? Porque ética y políticamente olvidar a las víctimas sería inmoral. Y es inmoral en este escenario. ¿Por qué? Pues porque no se sabe qué pasó con ellos. Cuando uno recorría Trujillo todavía, la gente le decía así como a manera de voz y de chisme, hay muchas personas que aquí aún están enterradas, que sabemos dónde están enterradas, pero el victimario vive con nosotros. Entonces uno dice, uy, las cosas no son todavía eh, un terreno óptimo para hablar y en esa medida pues todavía no se sabe toda la verdad, ¿sí? Y eso pasa todavía en Trujillo como pasa aquí en el castillo donde estoy trabajando actualmente y todavía hay temor de la gente de decir qué pasó exactamente y eso pues da como, le da sentido a estos lugares, pienso yo, ¿no? Y el sentido está ahí, está haciendo ruido. Entonces volvemos como a la parte de tensión, entonces tensiones, otras maneras de ver el lugar, necesarias, ¿sí? Necesarias, que entran en disputa, pero que las disputas a la final, con argumentos, con maneras de ver el mundo, pues tienen, digamos, sus otras visiones que también son importantes y creo que también hay que reconocerlas.